Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos nuevamente. God bless you all, brothers and sisters, and welcome once again. Vamos a orar por la palabra y vamos a orar por nuestros hijos también que van a su clase. We're going to pray for the word, and we're going to pray for our children that will be going to their class. Así que, ¿por qué no te unes con nosotros allá en casa también para esta oración? So why don't you join us here and at home for this prayer? Vamos a orar. Póngase de pie, por favor, hermanos. Please stand. Let us pray. Padre, gracias por este tiempo y por este día que nos das la oportunidad y la bendición de adorarte, Señor. Father, we thank you for this day and the opportunity that you give us this, to be able to bless you and worship you today. Nosotros reconocemos que tú eres el Dios verdadero. We recognize, Father, that you are the true God. Y como hemos cantado este día, Señor, eres más que suficiente. And as we just worship you, Lord, saying that you are enough. Y te damos gracias, Padre, porque llenas nuestro corazón y nuestras vidas de tu gracia y de tu misericordia. And we thank you, Father, because you fill our lives, our hearts with your grace and your mercy. Padre, oramos por una bendición para tu palabra en ese momento. And Father, we just pray for a blessing of your word today. Y oramos, Padre, para que nuestros niños también reciban una palabra de bendición en sus corazones. And we pray, Father, that our children also receive your word in their hearts. Sabemos que son tiempos difíciles de confusión para nuestros niños y para las familias. We know it's a time of confusion for our children and our families, Pero tú siempre revelas tu verdad a nuestro corazón. but you always reveal your truth in our hearts. Oramos por una bendición en este día, Señor. We pray for a blessing today. Por una bendición para el resto de la semana y de este mes y de nuestras vidas también. And we pray for a blessing for the rest of this week, this month, and for our lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Tomen sus lugares, nuestros niños a su clase. You may be seated and our children to their class. Y bienvenidos, si estás en casa, en línea, viendo este momento, qué bueno, lo verás después también, qué bendición. Welcome to you here and those online that you are able to watch this today and later on as well. Y hoy comenzaremos una nueva serie. And today we're going to begin a new series. Hace 15 días terminábamos una serie muy maravillosa en donde pudimos observar muchas cosas interesantes, hermanos. 2 weeks prior, we finished a series where we were able to observe important things and interesting Acerca de la gracia de Dios. in regards to God's grace. Hoy vamos a ver de otro de los atributos de Dios maravillosos, hermanos. So today we're going to also see another attribute that's beautiful of God. Uno que siempre debemos de mantener en nuestra mente y en nuestro corazón. One that we always should keep in our minds and in our hearts. Vamos a hablar acerca de la fidelidad de nuestro Dios, hermanos. We're going to speak about God's faithfulness. ¿Usted cree que Dios es fiel? Do you believe that God is faithful? Gloria al Señor, Glory to hermanos. God. No debemos de dudar en ningún momento de la fidelidad de Dios. We should have no doubt in God's faithfulness. Y yo sé que los tiempos son difíciles como para que las personas duden de esa fidelidad de Dios. And I know that times are difficult, so people doubt God's faithfulness. Pero aunque los tiempos estén así de duros, nuestra fe tiene que ser grande en Dios aún más. Although times are difficult, our faith should be that much stronger. Así que al ir sobre esta serie sobre la fidelidad de Dios, So as we go through this series in God's faithfulness, espero que en estos próximos 2 meses usted pueda experimentar esa fidelidad de Dios. I hope that in these 2 months you are able to experience God's Los 2 faithfulness. meses que faltan para fin de año me refiero. The last 2 months of the year, which is what I'm referring to. Porque en estos tiempos es donde muchas personas, hermanos, así como llega el otoño y se enfría el clima, Because a lot of people in this time, just like fall comes and the climate is cold, también el corazón de muchas personas se enfría, hermanos. the hearts of a lot of people get cold as Así well. que nuestra fidelidad y nuestro amor hacia Dios tiene que ser siempre. So our faithfulness and our love for God has to be always. Porque Dios es un Dios fiel. Because God is a faithful God. Así que vamos a ir a la palabra. Vaya conmigo, por favor, a un pasaje que quiero introducirnos para esta serie. Let's go to the Word, and I'm going to go to a passage that I want to introduce. Y es una palabra que Moisés le dio al pueblo de Israel And it's a word that Moses gave to the Israel. mientras Israel estaba aún en el desierto Meanwhile, Israel was in the desert, y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. and they were about to enter the promised land. Y habían pasado muchas cosas difíciles en el desierto. A lot of difficult
things had happened in the Habían desert. caminado cerca de 40 años en el desierto. They had walked nearly 40 years in desert. Pero Dios se había mantenido fiel con el pueblo de Israel, hermanos. But God maintained faithful to the people of Y Israel. a través de Moisés, Dios le hace ver al pueblo que pues se miraran a sí mismos. And through Moses, he allowed the people to see that God was faithful. Que Dios había sido fiel aún en las cosas más mínimas que uno puede pensar, hermanos. That God was faithful even in the most minute things that you can think of. Es increíble que Dios le recuerda a Israel en ese momento It's incredible how God reminds Israel in that time que aún las sandalias que ellos traían that even the sandals that they were wearing no se habían desgastado en los 40 años. in the 40 years that they were walking, they hadn't gone. Imagínese usted si hubiera habido Payless en ese tiempo. Can you imagine if there was a Payless during those times? Hubiera ido a la quiebra, hermanos. They would have gone bankrupt. Porque ni las sandalias se le desgastaron a Israel, a la gente mientras caminó por el desierto. The sandals of the Israelites didn't get wasted Aún walking en through the esa desert. cosa tan mínima, Dios había sido fiel. Even in that minute thing, God was being faithful. Imaginen todo lo demás. Can you imagine in everything else? Los alimentos, In their food, la protección de la nube. in their protection of the En sky. los días calurosos en el desierto, una nube nunca se apartó de Israel, hermanos. In those hot days of summer, a cloud was never apart from Y en those los Israel días people. más fríos en el desierto, una columna de fuego les acompañó, hermanos. And in those very cold nights in the desert, a column of Para fire would be darles with them calor to give them y heat para proveerles luz. and to provide light. Esa era la fidelidad de Dios. That was God's faithfulness. Aunque el pueblo había sido infiel. Even though the people were being unfaithful to him, 3 días habían tenido de que salían de Egipto they were 3 days in of coming out of Egypt, y ya se habían hecho ídolos entre el pueblo, hermanos. and they already became idols of Pero the people. Dios se mantuvo fiel. But God maintained Les faithful. dio el maná por 40 años. He gave them nourishment for 40 years. Y durante todo ese tiempo Israel no tuvo que hacer más que abrir sus manos para recibir de Dios. And during that whole time, Israel had to do nothing but open their hands to receive it. Pero ahora But today, ellos tenían que entrar a la tierra prometida. but now, I'm sorry, they had to enter the promised land. Y ellos tenían que ver la fidelidad de Dios They had to see God's faithfulness y mantenerse apartado de todo lo que les podía separar de Dios. and maintain themselves apart from everything that would depart them from Por eso God. es que Moisés les escribe este texto. This is why Moses wrote this text to them. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomy chapter 7, verse 9. Comienza el capítulo 7 con una advertencia. Chapter 7 begins with a warning. Cuando Israel entrase a la tierra prometida, When Israel was to enter the promised land, se iban a encontrar con muchas cosas que ellos tal vez no conocían. they were going to find themselves with a lot of things that perhaps they didn't know of. Y una de las peores circunstancias que ellos iban a encontrar And one of the worst circumstances they were going to find themselves era in la idolatría, hermanos. was the idolatry. Canaán era una tierra llena de gente idólatra. Canaan was a land of a bunch of people who were idols. Y uno se preguntará por qué Dios los quería llevar a esa tierra. And you ask yourselves, why did God want to take them to that Si land? Dios sabía que allí estaban todas las personas y las tribus que adoraban dioses extraños, If God knew that in that place there was tribes and people that worshipped other gods, pero ahí quería a su pueblo Israel. but God wanted his Porque his en medio de people there. toda esa idolatría, Because in the midst of that idolatry, Dios quería un pueblo fiel, hermanos. God wanted a faithful Y Dios people. quería mostrar su fidelidad a ellos And he también. wanted to show his faithfulness to Y them. le dice estas palabras. And he says these words, Versículo 9. verse 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Verse 9 says, Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him
and keep his commandments. Eso era lo único que Moisés le estaba pidiendo a Israel, hermanos. That was the only thing that Moses was asking of the people of Conoce a Israel. tu Dios. To know your God. Conoce que Dios es fiel Know that your God is faithful y que Él guarda su pacto and that he keeps his covenant por 1000 generaciones. for 1,000 generations. La fidelidad de Dios es increíble, hermano. God's faithfulness is incredible. Cualquier persona que dude de la fidelidad de Dios Whatever person that doubts God's faithfulness es porque nunca ha leído la escritura, is because they've never read the scriptures, es porque nunca ha visto la fidelidad de Dios hacia Israel, is because they have never seen God's faithfulness towards Israel, que siendo un pueblo infiel, that being a people that were unfaithful to him, Dios se mantuvo fiel, hermanos. God remained faithful to Y them. esto es algo que la iglesia en ese tiempo necesitamos aprender. And that's something that church nowadays has to learn. Cada uno de nosotros tenemos que saber y entender Each and every one of us needs to know and que understand Dios es un Dios fiel, hermano. that God is a faithful Y que no God. importa lo que pase en esta tierra, And that no matter what no happens on importa earth qué día sea el que se celebre, or what day it is that we celebrate, Dios es un Dios fiel, hermano. God is a faithful Y God. vamos a ver que la escritura And we're going to see in the scripture desde principio a fin nos presenta esa fidelidad de Dios. that from the beginning to end of the scripture, God presents us his Aun faithfulness. cuando Adán se apartó, Even when Adam separated, y bueno, no dejemos a Eva a un lado también, ¿verdad? Porque Leo. ella también se apartó. let's not leave Eve aside because she also separated. Dios se mantuvo fiel, hermanos. God remained faithful. Proveyó para ellos. He provided for them. Hoy veíamos una palabra interesante en esa alabanza que cantábamos. Today we saw some beautiful lyrics of the word that Jireh, of the song that we sang. Jireh. 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 ¿Qué significa esa palabra Jireh? What does Jireh mean? Significa que Dios es un Dios proveedor, hermanos. It means that God is a God that is a provider. Significa que es un Dios que da en cualquier circunstancia. It means that God gives in any Y circumstance. Dios lo hizo y mantuvo su fidelidad de ser un Dios proveedor. And God maintained his faithfulness in being a providing God, Aún a Adán que le había fallado. even to Adam who was bad, Who failed him. Who Aún failed a toda him. aquella generación que le había fallado. even a generation that failed him. Y mantuvo la fidelidad de levantar una nueva generación And he maintained the faithfulness of lifting up a new que le generation pudiera seguir reconociendo como el Dios verdadero. that could continue recognizing him Hay as una a true tremenda God. similaridad entre el Antiguo Testamento y la iglesia de hoy, hermanos. There's a similarity in the Old Testament and the church of today. Que Dios se ha mantenido fiel, That God has maintained faithful. aun cuando muchas cosas han cambiado en la vida, Even when a lot of things have changed in life. aun cuando la gente ha cambiado, Even when people have changed. aun cuando la gente le ha abandonado, Even when people have abandoned him. Dios sigue siendo fiel, hermanos. God continues being faithful. Así como a Israel, Dios le proveyó todo en el desierto. Just as in Israel, God provided everything for them in the desert. Dios ha proveído muchísimas cosas para la iglesia y para la humanidad en este tiempo, hermanos. God has provided a lot of things to the church and in humanity. these Dios days. de principio a fin muestra su fidelidad. God from beginning to end, he shows his faithfulness. Lo ha hecho a través de sus promesas. He's done it throughout his promises. Ninguna promesa de Dios, ninguna profecía de Dios se ha quedado sin cumplir, Not one prophecy or a promise of God has gone unfulfilled. porque Dios es un Dios fiel, hermanos. Because God is a faithful Entonces God. Dios quiere enseñarnos algo muy interesante en este tiempo. So God wants to show us something that's very interesting in these Que times. su fidelidad es indiscutible, hermano. That his faithfulness is Undoubtable. undoubtable. No puede usted dudar de esa fidelidad de Dios. You can't doubt his faithfulness. Nadie podría probar o decir lo contrario. Nobody could test or say otherwise. Solamente alguien que nunca haya leído la escritura Only somebody that has not read the o scripture que no conozca alguna historia del Antiguo Testamento or that doesn't know a story of the Old Testament podría decir que Dios no ha sido fiel. could say that God has not been Pero cuando faithful. uno comienza a leer la escritura, But hermano, as we begin to read the scriptures, cuando uno comienza a ver los eventos
en los cuales Dios interviene en la humanidad, and we start seeing the events where God intervenes in humanity, uno puede ver la fidelidad de Dios we can see God's de faithfulness principio a fin, hermano. from beginning to end. Y su cumplimiento máximo de su fidelidad y de sus promesas And his fulfillment of his promises and prophecies es enviar a su Hijo Jesucristo a nuestras vidas, hermanos. is to send his son, A esta Jesus humanidad Christ, caída, to this fallen people, darle esa oportunidad to give them the de opportunity poder levantarse de nuevo, to be able to rise de up poder again creer en el Hijo de and to Dios believe in God, the Son y of God, poder seguir manteniendo viva la fidelidad de Dios. and to keep the God's faithfulness live. Ahora a través de Jesús, hermanos, So now through Jesus, a quien la Biblia le llama el testigo fiel, to what life calls the faithful witness, el que viene a probar y a comprobar, hermanos, the one that comes to prove and test de que Dios es un Dios fiel. that God is a faithful God. Aun cuando toda la gente le había dado la espalda a Dios Even en when, aquel tiempo, even hermanos, when everybody in those times have given God their back, Dios envió a su Hijo Jesús. God sent his son Porque así era Jesus. su amor hacia el mundo y lo ha sido siempre. Because that's how his love is towards the world No and hay has always been. nada que Dios haya dicho que hará que no se haya cumplido, hermano. There's nothing that God has said or have done that is not fulfilled. Todo se ha cumplido y todo se cumplirá. Everything has been fulfilled Porque and Dios will lo be ha dicho. fulfilled because God said so. Así que el propósito de esta nueva serie, hermano, So the purpose of this series para usted y para mí, for you and I es conocer la fidelidad de Dios. is to know God's faithfulness. Y quizás usted diga, pero es que yo ya la conozco. And perhaps you may say, well, I already know it. Pero tal vez no la conoce suficiente. But you may not know it sufficiently. Tal vez no sabe realmente por qué Dios actúa como actúa. Perhaps you may not know why God acts the way he does. O por qué Dios permite lo que permite en nuestras vidas. Or why God permits the things that in our Allí lives to probamos happen. la fidelidad de Dios, This is where hermanos. we test God's faithfulness En la peor circunstancia de la vida. in the worst circumstance of life. Sea que salgamos bien de eso, Whether we come out of it good o sea que no salgamos bien de alguna situación, or whether we don't come out of the Dios situation sigue good. siendo fiel. God continues to Y be faithful. merece nuestra fidelidad también. And he deserves our No faithfulness. podemos medir y decir, bueno, yo le voy a ser fiel a Dios si todo me va bien. We can't measure and say, well, I'm going to be faithful to God if everything in my life goes well. Aun cuando las cosas no resulten como yo las quiero muchas veces, Even when things don't result the way I want them to. nosotros tenemos que seguirle siendo fiel a Dios, hermano. We need to be and continue being faithful to God. Tal parece que en nuestros tiempos, hermanos, It seems like in our times, cada día la iglesia, no me refiero solamente a este grupo, sino que la iglesia en general, hermanos, it seems like every day the church, and I'm not saying this church, I'm just saying the church in general, se parece a Israel, hermanos. it looks like the people of Israel. Se parece cada día más en su infidelidad a Dios. They look like the Israel people where they were unfaithful to him. A ese Israel del Antiguo Testamento que a veces leemos That Israel of the Old Testament, which we y que read a veces about, uno dice, and sometimes we say, ¿por qué este pueblo fue tan testarudo? why was these people so hard-headed? ¿Por qué no pudieron ver la gracia y la misericordia de Dios que era tan clara? Why couldn't they see God's grace and mercy that it was so clear? ¿Por qué no podían dedicarse solo a adorarle a Él? Why couldn't they dedicate themselves just to worshiping him? ¿Por qué tenían que correr a los ídolos? Why did they have to look for idols? ¿Por qué tenían que subir a las montañas donde estaban los dioses de los amorreos y de los jebuseos? Why would they have to go up the mountains looking for other gods? ¿Por qué tenían que hacer otros templos como los que hicieron en Samaria? Why did they have to go build other temples like they did in Samaria? ¿Por qué entregaban sus hijos al dios del infierno llamado Moloch? Why would they have to give their children to the god of ¿Por hell? qué hacían todas esas cosas? Why would they Se do these pregunta things? uno, You ask yourself. Si Dios era fiel con ellos, If God was faithful to si them, Dios proveía todas las cosas para if su God vida, provided for them, si Dios les mantenía con todo lo indispensable y necesario para sus vidas, if God sustained them with everything that they needed in their life, ellos tan torpes
them being so hard-headed, corrían a los ídolos, they hermanos. would run to the idols. Corrían a Egipto. They'd run to Egypt. Corrían en busca They would go de looking un for ídolo físico. of a physical idol, Alguien que ellos pudieran ver. somebody that they can Alguien see que pudieran tocar. or touch, Para postrarse y adorarle. to bow down and worship. Cuando al Dios de los cielos, When the God of the al heavens, creador de todas las the cosas, creator of everything, no le podían dar esa gloria, hermanos. they couldn't give him that glory. Paulo le escribe a la iglesia en Roma Paul writes to the church in Rome precisamente porque todo esto corrió por los siglos, hermanos. precisely because all of this ran through the To the ages. Ages. Y en Romanos capítulo 1 le dice, hermanos, and in Romans chapter 1 he que por says, no haberle dado la gloria a Dios, because you haven't given God the porque por glory, no poder haber dado el reconocimiento a Dios, because you haven't given God a esa recognition fidelidad de Dios, to God's faithfulness, Dios se apartó de ellos, hermanos. God separated from Dios them. los dejó a su libre corazón, God left them to their free heart, a lo que ellos creían que era bueno. to what they believed was Los right. dejó hacer lo que ellos querían. He allowed them to do what they Pero wanted tuvo to, sus repercusiones, hermanos. but they had the repercussions. Catástrofes vinieron a sus ciudades, a sus pueblos. Catastrophes came to their towns. Hambre vino a sus pueblos. Hunger came to their towns. Persecución llegó a sus ciudades. Persecution came to their Sus cities. mujeres fueron violadas, Their hermanos. women were raped. Sus niños fueron traspasados con espadas. Their children were passed with the Sus sword. guerreros fueron llevados cautivos y muchas veces muertos. Their warriors or army people were Todo passed. por haber permitido que la idolatría llegara a sus vidas a ser un centro principal. All because they allowed idolatry to Y al become Dios the de los center of their life. cielos, al Dios de los cielos, And to God of the heavens, no le dieron la gloria, hermanos. they did not give him the glory. Uno de sus profetas, One of their prophets, en uno de los peores tiempos, hermanos, in one of their worst times de Israel, of Israel, tuvo que decir estas palabras. had to say these words. Oseas capítulo 4, versículo 6. Hosea Muchos de ustedes chapter 4, conocen este texto. verse 6. Es un texto que uno al leerlo, hermanos, It's a text that as we read it, se hace la pregunta y dice, ¿por qué? you ask yourself and you say, why? ¿Por qué, hermanos? Why? ¿Por qué tiene que llegar hasta una palabra de esta magnitud a alguien, a una persona? Why does there have to be a word of this magnitude coming to a person? Y Oseas le dijo en esa ocasión a Israel, And Hosea said in this occasion to Israel, en la caída de Israel, hermanos, in the fall of Israel, en su cautividad que ellos vivían, in their captivity that they lived in, donde ya se habían acostumbrado a la idolatría, where they were accustomed to idolatry, les dice estas palabras: he says these mi words. pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo creo que estas palabras se dijeron con lágrimas, hermanos. He tells them, my people are destroyed from lack of knowledge. Por And I believe these cuanto- words were said with tears. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. He says, because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests. Because you have ignored the law of your God, I will also ignore your children. A veces ignoramos estas palabras, hermanos. Sometimes we ignore these words. O las leemos y decimos, esto no es para mí. Or we read them and we say, this is not for me. Pero Dios le está diciendo a Israel, But God is telling Israel, Dios le dice a la iglesia de todo tiempo, and He tells the church of all times, por la falta de conocer a Dios, quién Él es en realidad, for your lack of knowledge of who God is in por la reality, falta de conocer la fidelidad de Dios, for the lack of knowledge of God's faithfulness, vienen muchas cosas que no quisiéramos que vinieran a nuestras vidas. a lot of things come to our lives that we don't want. Viene destrucción, Destruction comes, viene rechazo rejection, y viene una herencia de maldición que venimos dejando, hermanos. and an inheritance of curses comes that
come with all that. Todo esto le pasó a Israel, hermanos. All of these things happened to Y Israel. Pablo escribió más adelante acerca de todo esto. And Paul writes further ahead of regards to Cuando él this, dice las cosas que fueron escritas, when he says that the things that were written, los eventos que nos fueron transmitidos, the events that were transmitted to us, fueron para nuestra enseñanza, they were for our para que teaching, nuestro conocimiento de Dios so that the knowledge of God vaya creciendo cada día más. begins to grow more and more. Entonces, no podemos culpar a Dios de la destrucción o de las cosas malas que nos pasen en la vida, We cannot blame God for the destruction or the bad things that happen to our lives, porque Dios nos da siempre la oportunidad, hermano. because God always gives us the Tal opportunity. vez usted diga, bueno, es que Israel, pues, era un pueblo testarudo, duro de corazón. And perhaps you may say that, well, the people of Israel were hard-headed and had a hard heart. Por eso decía hace un momento, And that's why I said it a few moments ago. Israel se puede comparar a la iglesia de hoy. Israel can be compared to the church of La today, iglesia ha caído en una apostasía, because the church has fallen in a apostasy, donde Dios no es el centro de la adoración. where God is not the center of our worship. Dios ocupa un lugar muy lejos de ser lo primero en la vida de muchas personas. Where God occupies a place very far from the lives No of nos people. ocupamos de Dios. We don't occupy of God. No tomamos tiempo para Dios. We don't take time for God. No tomamos momentos de adoración devocional con Dios, hermanos. We don't take those moments of devotional times En with donde God, Dios puede hablarnos directamente a nuestro corazón. where God can speak to us directly to our hearts. Esto le pasó a Israel. This happened to Israel. Le faltó conocimiento. They lacked Y knowledge. Isaías decía, Oseas dijo, And Hosea said fue destruido por eso. they were destroyed because of Por it. eso que el conocimiento de Dios, That's why God's el knowledge, conocimiento de que Dios es un Dios fiel, the knowledge that God is a faithful God, es importante para nuestras vidas, hermanos. it is important for our lives. Y el Antiguo Testamento está lleno de estos eventos, hermanos. And in the Old Testament, it's full of these events De rebeldía, de apostasía del pueblo de Israel, of rebellion, apostasy of the people of Israel, donde cambiaron al Dios verdadero por los ídolos, where they traded the true God for idols, donde se iban al Dios falso en vez del Dios verdadero, where they would go towards the false God instead of the true God, y despreciaban la bendición de Dios. and they rejected God's blessings. ¿Qué es lo que podría estar pasando en este tiempo en la iglesia, hermanos? What could be happening today in the church? La época en que vivimos The times that we live tiene los perfectos ingredientes, hermanos, has the perfect ingredients, para que muchos se aparten del Dios verdadero. so a lot of people could separate from the true Quiero God. mencionarles algunos. I want to mention a few. Algunos que podrían estar pasando en su vida, tal vez. Some that you could be going through in your life. Pueda que allá en casa, tal vez, tu vida tenga muchas distracciones. Perhaps that you here or you at home, your life has a lot of distractions. Hay muchas cosas que ocupan el primer lugar, There are a lot of things that occupy que te first apartan place de Dios. that separate you from God. Pueda de que la prosperidad económica Perhaps your economic prosperity esté apartando de Dios también. could be separating you from God. Pueda de que hayas prosperado mucho en esta nación, Perhaps you may have prospered a lot in this igual nation, como Israel prosperó en Canaán. even as Israel did Y in Canaan. Dios se lo advirtió a Israel. And God warned Israel. Cuando le dice Moisés a Israel, ahí mismo en Deuteronomio 28, Where hermanos. Moses tells Israel right there in Cuando Deuteronomy entras 28, a la tierra prometida, when you enter the promised land, cuídate de no apartar tu corazón de Dios, le be dice. careful from separating your heart from God. Cuida de que las cosas materiales no te aparten de Dios. Make sure that the material things don't separate you Y from en tu God. corazón digas, And in your heart you say, todo esto lo he logrado con mi propia fuerza. all of this I have achieved with La my own prosperidad strength. económica ha venido a ser el peor enemigo de muchos creyentes en este tiempo, hermano. Economic prosperity is the worst enemy of a lot of believers in these times. La falta de compromiso, The lack of commitment. otro ingrediente que le hemos echado.
another ingredient that we have a la olla de la infidelidad hacia Dios. to the pot of unfaithfulness. La tecnología y las redes sociales. Technology and social media, No estamos en contra de eso. we're not against it. Estamos en contra del mal uso de eso, hermanos. We're against the misuse of it, El mal uso que le damos a todo eso. the misuse that we give all of that. Aún la iglesia muchas veces puede darle mal uso. Aún tú como cristiano le puedes dar mal uso a las redes sociales. Even a church or you as a Christian can give a misuse to the social media. Se dice que una persona común, It says that a common person, no un cristiano, una persona común. not a Christian, a common Si person, usted entra en este grupo, if you are part of that group, usted es una persona común. you are a common person. Pasa más de 46 horas semanales, hermanos, Spends more than 46 hours weekly en Facebook. on Facebook, social media. ¿Se puede imaginar usted? 46 horas, hermano. Can you imagine that? Más 46 de una hours. semana laboral. It's more than a week's worth of labor. ¿Cuántas horas pasamos leyendo la escritura? And how many hours do we spend reading the word? Pasamos más tiempo en el Facebook que en el book. We spend more time on Facebook than putting our face in the book. El aumento de la maldad. The increase of bad, Evil. of evil. Mucha gente le echa la culpa al aumento de la maldad y dice, ay, es que por mucha maldad en el mundo. The people blame the increase of evil and they say, oh, there's a lot of evil in the world. Y cada vez que usted se resfría por el aumento de la maldad, And every time that you get cold because of the increase of evil, está haciendo real las palabras de Jesús. you're making Jesus' words real. Que por haberse multiplicado la maldad, dijo el Señor, Because of multiplying evil, el says Jesus, corazón de muchos the heart of many se iba a enfriar. was going to get cold. Entonces, Jesús no quiso decir que usted y yo tenemos que enfriarnos. Jesus didn't say he wanted you and I to get cold. No, Él quiere que seamos luz He wants us to be light en medio de las tinieblas. in the midst of of darkness. No le echemos la culpa a todo eso. Let's not blame everything. La prosperidad es buena. Prosperity is good. Tener un momento de distracción es bueno. Having a moment of distraction is good. Quizás un poquito de relajarnos a veces es bueno también. And relaxing sometimes No is estoy en good. contra de la tecnología. We're not against technology. La maldad no la podemos negar. Evil we cannot forget. La comodidad que tenemos es evidente. A veces la necesitamos, a veces es mucha. The commodity that we have is evident. Sometimes we need it, Pero que sometimes nada it's too de much. esto, hermanos, But let none of this permita que le aparte allow to separate del Dios verdadero. from the true God. Me pasó a Israel y el ejemplo es muy evidente. What happened to Israel, the example is evident. Pero nosotros tenemos que mantener nuestra fidelidad hacia Dios, But we need to maintain our faithfulness to God que Dios sigue siendo fiel. because God continues Se to be lo ha faithful. comprobado, me lo ha comprobado y lo seguirá comprobando que Él es fiel, hermano. He's proven it and continues to prove it that He is faithful. Ya si usted se aparta Now, if you separate porque cree que no es suficiente, because you think He's not sufficient, Dios es suficiente, hermano. God is sufficient. Dios es suficiente. God is sufficient. Él da todo, He gives it all. pero también quiere nuestro corazón y nuestra adoración. But He also wants our hearts and our worship. Deseo que Dios te bendiga, I ask that God blesses que you, esta palabra llegue a tu corazón y a tu vida, that this word reaches your life and y your que nos heart, acompañes en esta nueva serie and that you follow us in this new series acerca de la fidelidad de Dios, in regards to God's faithfulness, para que podamos seguir siendo la iglesia que resplandece en tiempos de oscuridad. so we can be that church that is bright in times of darkness. Póngase de pie, oramos al Señor y damos la gloria a Él. Please stand. Padre, gracias por esta palabra. Father, thank you for this word. Bendecimos nuestras vidas con tu presencia, Señor.
We bless our lives with your y que nos dé presence. fortaleza, Padre, That you give us strength en tiempos difíciles. in these difficult Y times. si el tiempo de prosperidad ha llegado a la vida, And if times of prosperity has come to our que lives, podamos reconocer, Señor, that we can que recognize ha sido tu fidelidad that it has been your la que provee faithfulness todo, Padre. that provides everything. Muchas gracias te damos, We Señor, thank you, Father, por todo lo que de ti viene. for everything that comes Lo from you. recibimos con gratitud. We receive it with gratitude. Bendice esta iglesia. Bless this church Bendice a quien mira por las redes sociales, and Señor. bless those that are watching through the stream. Y te damos gracias, Padre, And we thank you, porque Father, nos das este privilegio y esta oportunidad because you give us this privilege de and llegar a opportunity muchas personas. to be able to reach a lot of En people. el nombre de Jesús In le the name of bendecimos Jesus, we bless y you. oramos por sus necesidades. And we pray for your needs. Amén. Amen. Dios les bendiga a todos, hermanos. God bless Feliz you. tarde.